lo que viene para Mañaneros con Juan Andrés Alfate? Bueno, pese que hace, ¿cómo decirlo? Hace un par de años, ¿cierto? Tocamos el tema sobre esto que hoy día se le da el nombre, de parte, estoy hablando, citando las palabras de Pedro Gaete, como armas escalares, o armas de plasma, o guerras geotérmicas. Mucha gente comenzó a preguntarme ayer en la calle que se podía profundizar un poco más en el asunto de ARP, porque para muchos el tema es absolutamente nuevo. Yo pensé que ya era algo después de que History Channel se manda así como el tremendo documental al respecto, ya que iba a estar más o menos dentro del dominio público. Y vamos a partir hablando un poco de eso, los fenómenos que contrae el 2012, ya que fue tocado precisamente, que es donde volvería la radiación geomagnética a recargarse. Hay adelantitos y todo, y de eso vamos a hablar hoy día, entre muchas otras cosas, porque el fenómeno OVNI se intensificó. Calma, vamos a una pausa cortita. A la vuelta, Juan Andrés Alfate lo cuenta todo. Esos campos electromagnéticos que nos tienen muy amenazados. Ya vuelve Mañaneros. Así es, vamos y volvemos con Mañaneros. Y todo lo de nuestro pastor Salfate. Ahí, set the people. Asiento. Lo anunciamos antes de la pausa. ¿Qué son esas imágenes? ¿Qué son esos lugares? Esto es del reciente sismo que hubo en Japón, sobre 6. Y obviamente, muchas gracias por la información del último minuto, que ya se está cargando. ¿Sabe? ¿Le puedo decir algo? Usted sabe que yo al respecto no miento. Yo puedo hacerme cargo de que me dijeron esto y vengo lo cuento. Oiga, ¿sabe qué? No tenía nada que ver, pero lo digo igual. Pero el día de ayer, bueno, todos son detalles, lo vamos a tener hoy día en la noche. Ajá. Hablamos con la gente de Red Quake Alert, de estos brasileños. Sí, me dijeron, relájate por estos momentos, pero ojo, Japón e Indonesia pronto. Sí, que no se pueden empezar los terremotos, toma. O sea, ayer a las 4 de la tarde. ¿Me entendí? Y fue exactamente lo que ocurrió. Fíjense que lo que estamos viendo son, y baje varios, muchas gracias Felipe, siempre con la noticia, ahí a la mano. 6.4 de escala de Richter, con epicentro en el Océano Pacífico. Obviamente, al norte de Japón fue. Al norte de Japón, y obviamente están atacados porque si nosotros nos llega un pencazo como fue el día domingo, y claramente con el recuerdo vivo en la piel, la gente comienza a alterarse, y sobre todo yo que tuve la posibilidad de vivirlo en medio de un lugar público donde gente está lejos de sus casas, con personas esperándolo en su hogar, y que obviamente en un lugar desprotegido, con mucha altura en el techo y donde todo se puede caer, que era algo muy similar a un supermercado. Obviamente, créeme que a los japoneses le han pasado bastante malito, sí. Siendo que... Bueno, esto, relacionemos, el domingo un fuerte sismo en Chile, luego este 6.4 en Japón. Siempre ha habido un efecto rebote entre Japón y Chile, siempre hay movimiento y movimiento, sí. Hay siempre una especie de comunicación. Es casi como un ping-pong, es como por un lado y para el otro. Alfate, quiero contextualizar nuevamente, sí, porque esta mañana nos hemos enterado de que a nuestro... Digo nuestro porque nosotros sacamos la noticia en Así Somos y aquí lo hemos hecho en extenso en el matinal en Mañanero. A Pedro Gaete lo han querido desprestigiar, han dicho que no tiene credibilidad, básicamente. Y hoy día hablábamos con Felipe de personas que han sido muchas veces tildadas de loco y 4 años después han llegado a un proceso de 180 grados a recibir casi el premio Nobel de la Paz. Mira, te voy a decir... Te voy a decir una cosa, mira, generalmente la gran defensa es que dicen los terremotos no se pueden provocar, por ejemplo. Ok, te voy a citar 3 cosas, 3 datos que los estuve leyendo justo ayer, así me topé con un libro que decía lo siguiente: con el ferrocarril funcionando a full, así con el hombre orgulloso de este gran invento de transporte así de carácter transnacional, dijeron, creo que el ferrocarril ha sido de los elementos más importantes para el hombre. Y creo que hemos batido un récord y claramente también podemos entender que el hombre jamás podría llegar a superar los 60 kilómetros por hora. Eso es de hielo, era así. Y cualquiera dice, estáis locos, no se puede hacer. Otro que obviamente que la Tierra era plana, otro que obviamente que la distancia más corta entre 2 puntos, obviamente en la línea recta, y así. Generalmente quien tiene que decir lo contrario y venir con una nueva información no viene precisamente del área de los que protegen el sistema, porque obviamente ellos ya no están dispuestos a creer en otra cosa. Sin embargo, Pedro Gaete sí le dio la vuelta a la página mucho, y finalmente lo que quiere pasarle hoy día, que es ARP, que son esas
armas escalares a las que él se refiere. Vamos con una nota introductoria. ¿Existe una conspiración detrás de los movimientos sísmicos que afectaron a Chile? ¿Existen máquinas especializadas que puedan provocar el movimiento de la Tierra, generando muerte y destrucción masiva? Han sido las interrogantes que más de un chileno se ha preguntado, debido a la serie de sismos que han sacudido el territorio nacional. En nuestro programa anunciamos los sismos que sacudieron la zona centro-sur este fin de semana. Pero no fue una predicción divina, sino que el ingeniero Pedro Gaete señala que existe un proyecto secreto que puede fabricar estos movimientos destructivos. ¿Existen? ¿Cómo se generan? Bueno, así como se pueden predecir, también se pueden fabricar. Básicamente, si tú logras sincronizar las frecuencias que son claves para poder obtener un desarrollo de una onda escalar, esta onda escalar amplifica o concentra en un lugar determinado una energía que está circunnavegando, en este caso, la magnetosfera terrestre. Si tú esa energía la logras extraer, puedes fabricar un terremoto, puedes fabricar un huracán, puedes hacer que la temperatura en un área se eleve 8 grados o se enfríe unos 20 grados. Hace un largo tiempo se sabe del proyecto HARP, un macabro proyecto realizado por fuerzas militares. Ya se han instalado una serie de antenas que generan ondas que tienen como fin el bloque completo de las telecomunicaciones y también de generar catástrofes en la Tierra. Sus detractores han señalado que este proyecto fue el responsable del terremoto en Haití, Japón y Chile. Proyectos secretos que generan un poderoso negocio. Militares y la industria civil están detrás de esto, que buscan lucrar sin importarle el costo que esto genere. Ahora también en la industria civil es enorme porque también te puede contribuir a obtener plantas en este caso, que podrían extraer esta energía y tener electricidad a costos que realmente hoy día no existen. ¿Pero existen máquinas que puedan generar terremotos? Le preguntamos a Pedro Gaete acerca de esta construcción que genera la destrucción. Es enfático en señalar que es un arma genocida que busca destruir solo por dinero. Se mantiene en secreto y muchos países trabajan en esto por un afán de tácticas militares. Una máquina es capaz de generar un terremoto de gran envergadura y de ahí, dependiendo de las amplificaciones que quieras ir haciendo, claro, puede ir a engrandarse bastante más. Recientemente hemos visto en Estados Unidos que han habido muerte de pájaro y nadie lo ha explicado. Yo se los puedo explicar. Es una onda que hace exactamente lo mismo, desconecta el sistema nervioso central y tienes una muerte instantánea. Entonces, esta arma genocida debe ser rápidamente seguida, igual como existe la Comisión Nacional, en este caso la Comisión Internacional de Energía Atómica, debe crearse rápidamente una comisión internacional que siga el desarrollo de estas armas escalares, porque realmente son nocivas, son genocidas al medio ambiente y al ser humano también. Ahora, ¿por qué se guardó con secreto? Porque en el fondo la ventaja de tenerla y usarla es una ventaja táctica militar. Una conspiración que involucra a militares y la industria civil. Un arma que genera destrucción en nuestro planeta. Las pruebas están a la mano. Máquinas que generan terremotos. Al frente y Faraday. Exactamente. Viejo, todo calza. Que lo que le estaba preguntando los otros días decimos sobre los sistemas de protección de los aviones, que son uno de los más afectados, obviamente, dado la distancia y dado que no tienen esa capa de protección, dado todo el sistema de instrumentación que se usa a ras de piso o a una altura de algún rascacielos, por ejemplo. Lo que citó Pedro Gaete. Exactamente. A ver, vamos tratando de entender un poco por qué esto puede llegar a ser complejo. Como de costumbre, no me gusta hacer mucho esto, pero por la experiencia me he dado cuenta que es absolutamente necesario. Lo que voy a explicar ahora es lo que muchos políticos de peso de Rusia, de Cuba, de México y de Suecia fue el último, sí, por favor. ¿Tiene la pizarra? Sí, por favor. Y de Suecia se han manifestado y estoy hablando con jineta fuerte, que se han manifestado respecto de que ellos reconocen la existencia de armas de este tipo, o al menos consideran la posibilidad de que existan maquinarias capaces de, lo voy a tratar de decirlo más sencillo, de magnetizar a voluntad ciertos sectores del planeta Tierra, lo que de alguna manera desencadenaría por una cadena de sucesos distintos fenómenos que van desde una variación brusca de la temperatura, que de hecho tengo entendido que los primeros experimentos que se hicieron con HARP, que es para citar el nombre del más emblemático de estas armas, que tienen su primer depósito en Alaska,
y Aura, que es el invento en paralelo que hicieron los rusos como respuesta a esto, que aún no está terminado, tengo entendido, hicieron una variación en una isla cercana a España que lograron aumentarla en 4 grados en 10 minutos, lo que cualquiera que entienda, eso es una cosa salvaje. 4 grados. 4 grados, eso es mucho. Eso que, mira, en una línea de tiempo, ¿cuántos años deberían ser? De 10 minutos, no, o sea, eso no es terrible, o sea, tiene que ser cambios de estación más 100 años, o sea, de hecho, siempre está ese famoso comentario de que si la Tierra cambiara solamente en grado y por lo tanto en posición con Sol, solo 6 grados, nos vamos toda la punta del cerro, imagínate. Comenzaron con eso. Bueno, y como les decía, políticos importantes de varias naciones, algunas tan independientes y autosustentables como Suecia, otras como China, como Japón, como Rusia, que más de alguna vez le mandó un comunicado, oye, por favor, corten el deseo porque aquí nos estamos afectando a todos, es que existe un reconocimiento, al parecer, de un sistema de instrumentalización, como te digo, que magnetiza sectores específicos de la Tierra. Es casi como teledirigir, así como un misil, y que en el tiempo, en un plazo, tengo entendido que va de una cantidad de horas que como mínimo son 5 o 6, desde que se activa esta máquina, hasta 4 días, porque creo que lo de los 4 días tiene que ver porque también se cuelga la energía del Sol, que un poco, y de aquí ya se me arrancan un poco los datos, la verdad, porque aquí ya hay que entrar así como, ya el lenguaje no alcanza, y hay que empezar esto a expresarlo en números, obviamente. Y es que cuando el Sol tiene un comportamiento, es como un surfista que dice, ahí viene la ola, ya, y se tiran todo, y la aprovechan. Estos tipos pueden hacer cosas a menor escala, pero de repente cuando viene un pencazo solar, dicen, viejo, hay un desprendimiento solar, ya, agárralo, toma, pum, ya, y lo tiran para donde sea. Funciona así. ¿Y qué es lo que provoca esto? Dentro de los cambios, ya sea a nivel de temperatura, a nivel de movimiento de parte de los minerales, y aquí yo simplemente estoy repitiendo, yo la verdad, si esto es posible, me parece que ante las cosas que han sucedido, me parece que es prácticamente, por lo menos tomar en cuenta, pero obviamente los más académicos esto lo niegan de peso. A través de eso, y que ya vamos a hablar de ese tema también, porque tan telúrico como volcánico somos en este país, crearía un sistema como de olla a presión o como de microondas dentro del magma volcánico, lo que es como un sistema de como apretar la pasta de dientes que genera una especie de presión y obviamente empuja la tierra para todos lados. Si en el fondo los grandes volcanes son como los moldeadores de la forma de la capa terrestre, entonces son los grandes arquitectos naturales. Entonces, ¿se podría domesticar a los volcanes? Es que ese es el problema, claro, porque es como que yo no le puedo ganar un oso, por ejemplo, en una pelea, ¿cierto? Claro. Pero si entreno un tigre, que yo no le puedo ganar un tigre, pero si yo lo entreno, lo hago mi amigo, puedo darme la pelea y entre los dos le podemos dar al oso. Estos tipos no pueden nadie, por su fuerza propia, crear terremotos, nadie podría, en estricto rigor. Pero si yo logro, de alguna manera, tratar de aprovechar el centro energético natural, así como con una represa, yo puedo parar el caudal del agua, ¿cierto? Y puedo redirigirla, y etcétera, etcétera. Si yo lograra hacer lo mismo con el magma volcánico, obviamente, y estoy tratando de seguir una lógica de pensamiento, podría claramente crear distintos tipos de presiones y hacer que los grandes arquitectos naturales de las formas de la superficie terrestre que son los volcanes trabajaran a mi servicio. Yo creo que esto no puede llegar a ser al punto de que suceda exactamente como ellos quieran, o sea, como que si quisiera mandar un terremoto en Santiago, de repente por ahí termina cayendo un Quillota, ¿no? Casi con todo respeto. Claro. Pero finalmente más o menos tratan de hacer cada vez más una especialización de este sistema. Eso es obviamente lo que hacemos. Y voy a tratar de explicarlo un poco como lo dije ayer, y voy a imitar la gráfica, también después le voy a pedir al director si me puede apoyar con respecto a un video muy interesante que me tiró ayer. Antes que nos expliques, ¿quiénes son las personas que están detrás de todo esto? Porque tiene que haber un responsable. Hay un financiamiento que es principalmente norteamericano. De hecho, ARP se supone que en un comienzo es ¿cómo decirlo? Es un proyecto científico independiente, pero cuya inversión de parte de la milicia de Estados Unidos, de hecho, cuando tú te metes a un sitio oficial, tiene un sitio en internet. Ahora, no es algo que alguien está negando no existe, si usted se mete, ARP existe. O sea, si usted se mete, ve y te sale ahí como la línea editorial de dice, no, hemos sido creado esto hace 30 años, hace 20, para estudiar el clima y toda la cuestión, pero las pinzas. ¿Por qué tienen máquinas? Porque si uno ve ARP, es como una serie, así como de antenas, que están completamente así como un cableado eléctrico. Y pasan apagadas por lo general, pero en ciertos momentos, como
por ejemplo, para el terremoto del 27F, un día antes. De hecho, están las gráficas de eso. Uno los puede... ya las votaron, pero la gente las logró rescatar porque no todos los días de la actividad que ellos publican se puede ver. ¿Me siguió eso, señor director? Ya, perfecto. Porque, sí, señor. Porque, bueno, lo que hace es lanzar una bomba de plasma o un rayo de plasma. Plasma se entiende que es como energía eléctrica condensada. Y entonces, estos que son... Hágase usted la idea de que son varios cableados eléctricos, así todos juntitos, muy apretados. Y uno cuando lo ve funcionando, así como saca chispa y todo el cuento, aunque hay personas que han hecho videos que han exagerado esta función, pero igual se ve con sus rayos. Y obviamente, y esto se juntan, ¡pah!, y disparan esto al cielo. Y una vez que rebota en el cielo, lo dan con el ángulo suficiente para que esto un poquito más abierto, por favor, esto, para que rebote en el ángulo que ellos quieran, ¿cierto? 20 grados, pongámosle, para que caiga en el punto donde ellos necesitan. Es como ese rayo. Ese parece que es uno de los exagerados, pero claramente eso que estamos viendo es arte. Eso es arte. Sí, arte que existe, como te digo. O sea, no es un secreto la existencia física geográfica de esto. Tú te puedes meter, tienen una página oficial, tienen una para el lado de Oceanía y tienen la más famosa que en Alaska. Que alguien se quisiera investigar de partida es como caminar en medio del desierto de Atacama, pero así como con 20 grados bajo cero, así que entonces es una cosa horrorosa, no es cuestión de llegar a ir y estar todo el día estudiando el cuento. Sin embargo, hay personas que de cerca, por obligación, ellos tienen que publicar las intensidades de cuándo operan las máquinas día a día, pero aún así hay días que la apagan, bajan internet, pero personas que tienen una serie de formas de medir se han dado cuenta que cuando ellos apagan de incluir el servicio público, de que cuando encienden estas cosas, generalmente ha terminado, no siempre, pero en varias ocasiones, Chile incluido, un gran terremoto que va hacia alguna parte del mundo y que por lo menos hay una cosa coincidental. O sea, a lo que voy. No siempre que hay un gran terremoto, ARP está involucrado en términos de encender sus máquinas, pero cada vez que estos han encendido sus máquinas a todo chancho y lo tienen prendido todo el día, al máximo poder, en el volumen 10, ha habido un temblor, un sismo fuerte. Y en realidad el temblor estoy siendo medio mojigato, la verdad que estoy hablando de 7 para arriba. En alguna parte del mundo, y esto lo han tenido encendido casi todo un día completo. Entonces hay una coincidencia a considerar ahí. Nosotros ayer conversábamos cuando literalmente yo le hice la pregunta a Pedro Gaete, o sea, si Japón, si Chile, si los países que han sido involucrados a través de ARP por terremotos, sí, descubrieran que realmente fue el arma que se dirigió directamente a su país, es que grandes potencias como Japón, o sea, perdón, o sea, hoy día... Es que no sirve, porque sabe que, por ejemplo, yo le digo, si usted es un ciudadano de Afganistán, por ejemplo, y a su familia la mataron porque habían unos militares norteamericanos buscando armas de destrucción masiva, y eso ya ocurrió, ¿usted a quién va a reclamar? No tiene dónde. O sea, está justificado. O desconocido, o rechazado como concepto. Pero aún así, si esto fuera así, podrían hablar quizá de casualidad, no de causalidad, y finalmente le acabo de explicar un crimen que se comete a diario de parte de la invasión de Estados Unidos y nadie tiene que andar a reclamar a la Naciones Unidas, porque si son amigos, es como una filial de los otros. O sea, digámoslo, perdóneme, es como la FIFA y la mafia italiana. Es como el brazo político, si por supuesto, exactamente. Son como los mediadores, son como los diplomáticos comprados mundiales de parte de los norteamericanos, ¿no se da cuenta? Entonces estamos sonados. O sea, lo que hay que hacer es un cambio de paradigma derechamente en los pensamientos sociopolíticos de cómo funcionan las personas en las empresas, cómo funciona la gente en relación a sus vecinos y todo lo demás. Mucha gente en Twitter vuelve a la pregunta. Sí, dígame. En respecto a por qué, cuál es la lógica de que justamente esa bomba de plasma llegue, no tengo idea, a Constitución. Que llegue a Puerto Montt. A Chile, en definitiva. En punto específico de nuestro territorio. ¿Qué se busca con eso? Habría que hacer una secuencia lógica de hechos de intereses. Por ejemplo, ensayos? No creo, no, porque son muy puntuales. Aquí vamos a trabajar con una hipótesis, porque no tenemos tan claro que si puede haber sucedido en algún momento de que nos haya apuntado a nosotros, es que estén ensañados con Chile por alguna razón. Pero si tú comienza a pensar que, a ver, lo voy a decir así, porque yo no tengo desarrollado una teoría al respecto, pero solamente pensando y acumulando los datos que hemos hablado, si esto es Sudamérica, Chile
llega en este pedacito. Y curiosamente, de la mitad para abajo, es donde están los grandes depósitos de agua. Estoy elucubrando una teoría, ¿cierto? Y en donde la mayoría de los terrenos está comprado por los norteamericanos. Ajá. Donde obviamente están de alguna manera desprestigiando el valor de estas tierras que están cada vez más baratos y sin embargo las del norte están en alza. Donde han hecho pequeños países. Donde han hecho acá abajo. En el norte, por otro lado, como Pedro Gallete, están las máximas instalaciones de regimiento y de secretos guardados, obviamente, por el tipo de terreno que hay, que es liso y llano, vale decir fácil de llegar, pero inhóspito para cualquier persona. En cambio aquí ya es más jodido, o sea, los terrenos tienen todo tipo de armas, los mejores secretos guardados de la milicia chilena están acá en el norte, y está todo el sistema de minería. Es curioso, es como que de aquí para arriba no lo tocaran, lo protegieran, lo cuidaran, pero de aquí para abajo así pasa lo peor de lo peor. También puede ser que se amarren de las fallas geológicas naturales, que obviamente atacan este centro del país, esta parte, pero que sin embargo sucesivamente, y pese a toda lógica, que fue lo que más nos llamó la atención con Felipe la primera vez, que cuando Pedro Gallete o los propios brasileños decían, ojo con el sur de Chile, pero el norte será porque ya el sur ya fue, y nada, y tal. Entonces, te das cuenta, a mí me da la impresión de que hay una cantidad de una riqueza enorme, y está, como dicen algunos, el oro del futuro, que es el agua, que está precisamente en las grandes manantiales acá, incluido Argentina, por cierto, y obviamente lo están comprando, y lo peor de todo que nosotros estamos vendiendo. Claro, porque eso es vital, lo decíamos hace un ratito, y las dos cosas se empezaron a destapar en forma paralela. Esta compra indiscriminada de terrenos por parte no solo de norteamericanos, sino que también de europeos, que se dieron cuenta que aquí la legislación... Sí, es sin límite. Mientras compren fuera de un área urbanizada, ¿tengo entendido? Pueden comprarse si quieren, si tuvieran la plata, se pueden comprar casi una región. Y lo único que establece nuestra Constitución es que un extranjero no puede comprar terrenos limítrofes con otro país. O sea, puede quedar una franjita delgadita. Claro, o sea, de la mitad de la cordillera de los Andes hasta el mar es mío. Una cosa así. Como el paso de servidumbre. Claro. De hecho, son tranquilos. Quizá en algún momento un tipo se va a avivar. Ustedes, no sé si cualquier persona que haya andado en avión, cuando está acercándose a aterrizar los últimos 15, 20 minutos, uno puede ver realmente lo angosto, como nos enseñaron en el colegio, que es Chile. Uno ve el mar por una ventana y por otro lado ve la cordillera. O sea, realmente, y en ciertos sectores de la cordillera de la costa, cuando uno se sube, alcanza a ver el mar al otro lado. Realmente es una... Sobre todo aquí cerca de Rancagua, en Angostura. Imagínate que algún día un vivo, en un lugar relativamente estrecho, yo no sé si esto se podrá, compre una franja, que sea de cordillera a mar. Claro. Siendo que el mar es de todo, pero... Corta Chile. Corta Chile, y nadie puede trabajar porque te pone 100 peajes y 20 lucas vale pasar por acá porque en mi casa se acabó. Claro. Y hasta ahí no voy y son capaces de un día, te juro que lo van a hacer. Bueno, las alarmas privada, sí, claro. Las alarmas se prendieron hace un tiempo. No está lejos de eso, ¿sí? Y no solo Tompkins, ese es el problema. Él es más conocido. Es como sucede como en la autopista, que a veces hay gente que yo en particular lo agradezco porque funcionan, pero lo que me da un poco de lata es que hay gente que en ciertos sectores donde viven, Quilicura, no pueden salir de su casa a menos que paguen un peaje obligatorio porque la autopista está en su trayecto a la urbe santiaguina. Bueno, entonces, ¿cómo eso puede provocar un peaje obligatorio? Tenemos mucha más información con respecto a este tema y a muchas otras. Y junto con los volcanes vienen los ovnis, les digo al tiro. ¿Por qué? Se lo puedo explicar más rápido. Ustedes nos esperan así un poquitito y ya vuelve Mañaneros, que la está rompiendo esta mañana, con Juan Andrés Alfate y mucho más. Así es, ya vuelve todo lo que es... Está preguntando. Sí, yo una vez más aprovecho de aclarar lo que estoy haciendo de mi parte, que lo crea yo o no, estoy siendo un transcriptor de lo que se sabe respecto al tema de estas armas no reconocidas como tales, como armas de claramente destrucción masiva, que son armas geomagnéticas, pero que obviamente las personas encargadas de traducir, entender o de alguna manera explicar cómo se construyen, cómo se forman y cómo operan, es lo que estoy haciendo ahora. Pero les voy a dar un dato interesante. Oh, y la pizarra. La pizarra, por favor. Por favor, la pizarra. Porque le voy a explicar algo que aquí mi amigo Eduardo Fuente, que por si usted no lo sabe, no solamente es un periodista carismático, digamos, que sabe muchas cosas, además que vio la luz hace mucho tiempo, sino que, por si fuera poco, él tiene títulos que incluyen sapiencia en tecnología y él me va a poder asistir en este caso. Fíjense que si bien existen, no te digo que a nivel de prototipo porque se venden, pero a una escala muy menor, algo que se ha querido hace mucho tiempo,
hace mucho tiempo y que para fines de este año y comienzos del próximo se viene con mucha fuerza, son los transmisores de corriente inalámbrica. Vale decir, todos esos cables así que a veces, y este cable de la tele que la desenchufó y tiene 800 cables con 3 zapatillas pegadas al enchufe. Ahora, la mayoría de los aparatos eléctricos, la cantidad de energía que van a recibir va a ser como vía Wi-Fi, entiéndalo así, Bluetooth, inalámbrico, va a ser transmitido, ¿cierto? Sí. Para allá se viene la tecnología, la eliminación de los cables y transmitir energía a todos los aparatos que funcionan con electricidad. Se hace con el sonido, como si ya se hace exactamente con el sonido. Pero obviamente, antes decía, pero poner a funcionar, por ejemplo, un Blu-ray conectado a una tele o un computador de máximo poder, no es tan para suministrarle la tremenda cantidad de energía que necesita. Bueno, eso ya está prácticamente solucionado. Aquí viene lo loco. En 1938, un señor inventó esto. Ya lo había inventado. Y lo vuelvo a poner. Y ese señor se llama ni más ni menos que Nikola Tesla. Él inventó que la forma más limpia, segura, es transmitir una serie de ondas magnéticas para que las cosas, en este caso las ciudades, pudieran iluminarse limpiamente sin la necesidad de tener un generador propio, ya que utilizaba el sistema ionizado geomagnético de la Tierra de forma natural, cosa que no se va a acabar nunca. ¿Usted se acuerda cuando uno andaba en bicicleta y uno ponía esos dínamos que eran así como una botellita atrás y que en la rueda, y que el movimiento prendía la ampolletita que iba acá adelante? Mientras usted andara, mientras estuviera en movimiento, se iba a prender, andara, dije así como, ahí se me salió, bueno, pero ahí se me salió Wikipedia, no voy a citar a nadie, el Wikipan, que todos llamamos del colocolino. Bueno, obviamente mientras usted estuviera en movimiento, iba a generar obviamente que se activara el dínamo y generar electricidad vía cable que tirara obviamente la lucecita por la ampolleta, ¿ok? Bueno, la Tierra, mientras esté girando, va a generar ese campo magnético, o sea, cuando siempre. O sea, no se va a acabar, es limpio, puro y nunca se acaba. Está autogenerado por las propias condiciones de rotación del planeta. Ok, este señor, sabiendo eso, dijo, voy a poner torres gigantes, y de hecho las fotos están. Si usted las puede buscar, ponga los Tesla Coil, ponga C-O-I-L-E, que son estos condensadores, en inglés se lo digo, y él decía que con una distancia que era casi, como quien dice, Valdivia, Santiago, podía transmitir a través de distintas antenas repetidoras energía suficiente para alumbrar países, ciudades, etcétera, etcétera. ¿Quién compró esta patente? Mire qué curioso, y eso está a disposición pública. En las biografías de Nikola Tesla, en los documentos la pueden comprar. Se lo compró un señor que ¿sabe cuál era su gran negocio en ese momento? El enredado de cables de alta tensión para generar electricidad a los distintos, muchas gracias maestro, a las distintas ciudades. O sea, esto tirado por suelo, uno de los grandes negocios que estaban comenzando a hacer furor, que era cables de alta tensión, o sea, tendido eléctrico. Lo compró aquel que se vería más perjudicado económicamente para no ocupar con esta tecnología. Y curiosamente, ese hombre, que hasta el día de hoy sus herederos siguen siendo uno de los grandes manipuladores y gestores de la bolsa de comercio de todo el mundo, o sea, los desgraciados que crean inflación y deflaciones cuando consideran que tienen que tener así agarrado, usted sabe de dónde, un país en cuestión. Finalmente, no solo descubrió que Nikola Tesla supo entender de que se podía transmitir gratuitamente electricidad o a través de esta ionización, digamos, del aire o del sistema, sino que por si fuera poco, que en ciertas escalas de intensidades, esta podría ser el arma, ahí lo estamos viendo, no será, podría ser una de las armas más efectivas contra los alemanes pensado para la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque a través de la ionización de aparatos que funcionan con un sistema de batería, autos, aviones, podrían derribarlo. Algo así como funciona el sistema de protección internacional norteamericano de la Guerra de las Galaxias, que intenta cuando los misiles transatlánticos, o sea, intercontinentales, muchas gracias, van por el espacio, antes de que caigan los desactivan, obviamente a través vía satélite, desactivando el sistema, digamos, que gatilla la explosión. Cuestión que forma parte de lo que hizo Ronald Reagan en aquellos años. Exactamente, y que es el mismo que citaba a los extraterrestres y tantas cosas raras. Pregunta, ¿es posible que algunos países que son más desarrollados que el nuestro tengan una especie de escudo
para protegerse de la llegada de estas ondas que pueden ser causantes de terremotos, tsunami, una serie Buena pregunta. de desgracias? No sé si es posible crear una contraonda eléctrica que rechace una frecuencia específica. No lo sé. Bueno, si ni siquiera se ha reconocido la existencia de la frecuencia. En este caso yo creo que el mejor funcionamiento de esta arma es como el diablo. Mientras todos ignoren mi presencia, mejor para mí, porque como no existo, no puedo haber sido yo, así que le doy nomás. ¿Cachai? Le doy. Hay una pregunta en Twitter, dice un ciudadano común y corriente, dice: ¿por qué el señor Nikola Tesla, que creó eso, y vino y se lo vendió a un personaje que bloqueó porque era el que iba a hacer el tendido eléctrico? Esto no se pudo replicar en otro país, que lo inventaran en otro lado. ¿A qué nivel llega el bloqueo? No, porque en estricto rigor, yo por mucho que quiera y por mucho lo avanzado que esté la genética, todavía no ha existido un segundo Mozart en el mundo. A veces el genio se da, o la condición de cómo entender. La obsesión de Nikola Tesla lo llevó a un punto de entender esta dinámica de cierta manera, que yo creo que cuando el señor que comprendió esto y que lo compró, eso sí se replicó en distintos puntos. Yo creo que existe un tendido, hay una red de protección de negocios muy fuerte, donde finalmente el dueño del mundo no es uno, pero sí son unos pocos, y entre ellos tienen un círculo de poder. Y te pueden comprar la patente. Por supuesto, y ellos son los que protegen el petróleo, son los que protegen precisamente el sistema de electricidad tal cual lo conocemos, son los que protegen el sistema de intercambio o valores monetarios internacionales de cada país, etcétera, etcétera. De hecho, porque ellos mismos se resguardan ellos. Hay un ejemplo que es mucho más evidente, que cuando usted se pregunta por qué no se han desarrollado tecnologías alternativas. Ahí está, perdón, cortito, Nikola Tesla en un experimento. Ahí está, mira. Dígame nomás. ¿Por qué no se han desarrollado, por ejemplo, energías alternativas para movilizar los automóviles? ¿Por qué todavía dependemos del petróleo? ¿Usted cree que no hay incentivos, que no hay experiencias, que no hay otros desarrollos? ¿Por qué cree que recién estamos hablando de autos híbridos cuando los autos eléctricos fueron los primeros en funcionar? Es porque efectivamente hay un bloqueo. A 70 comienzo en los 80. Que busca potenciar. ¿Por qué echa a perder el otro negocio? Que hay otros negocios. Llevémoslo a otro campo, amigo mío. ¿Por qué ciertas medicinas, como los premios Nobel de precisamente medicina y química, han dicho los remedios que curan no los venden? ¿Por qué? Porque son baratos. Porque los genera incluso hasta la propia naturaleza a veces, que son simplemente hierbas molidas mezcladas con un poco de agua y algo salinizado o azúcar. Entonces, ¿por qué no los venden? Porque obviamente te curan. Y probablemente no eso es lo que hayan querido siempre. No quieren que tú te mejores. Quieren que tú seas un cliente permanente o, bien dicho, un enfermo crónico, que yo te quito los síntomas, más no la enfermedad. Es por eso que obviamente existe un bloqueo ante las cosas que no pueden hacer bien. Respecto al auto, no sé por qué estoy dibujando ya, pero va a ser un auto acá. El auto eléctrico, como decíamos, a comienzos de los 80 se inventó. Lo voy a decir, General Motors, fíjese que a un grupo de estudiantes en práctica, hay un auto que no lo parezca, un grupo de estudiantes en práctica les dieron un proyecto. Le dijeron, háganse un auto eléctrico. Ahora, era un proyecto que para ellos fue una choreza. Al principio no pensaban que iba a hacer daño. Y ese auto, existe un documental que se lo recomiendo desde ya, está subtitulado en YouTube, por ejemplo, que se llama ¿Quién mató al auto eléctrico? Y cuando ellos lo inventaron, basado en este sistema de energía limpia, etcétera, etcétera, descubrieron que esto podía andar mucho rato, sin tener que cargarlo a cada momento y sobre 100 kilómetros por hora, hasta 140 llegaba. Es más que suficiente. Pues bien, este auto, que ellos jamás pensaban que iba a tener tal éxito, la rompió. En menos de un año, crearon una ley en Estados Unidos por un problema de, obviamente, de no brindarle el servicio de relleno de electricidad a tener que quitarlo. Fue peor, se creó una ley para requisar los autos. Le decía, ¿por qué? Si usted me dicen que no lo puedo ocupar, ya, no lo ocupo. Pero yo lo compré y me lo quiero quedar. ¿Por qué me lo tienen que quitar? Los requisaron y en el documental muestra, se los llevaron a un sitio baldío y los destruyeron porque jamás pensaron que por una choreza, así como por una broma, pusieron en peligro todo el sistema de combustión interna por petróleo, de estas cosas. Y obviamente los que lo inventaron por un error de estrategia, terminaron aniquilando porque puso en peligro el gran negocio que hay detrás y que es la excusa que hoy día con que Estados Unidos invade país y tantas otras cosas. Y ahora, estamos viendo parte del documental, ahí vemos, oye, hacían competencia, le ganaron. O sea, la gente ya le decía, mi mejor auto que tuve fue un auto eléctrico. Pero obviamente lo han frenado, lo hicieron de todas maneras. De hecho, es famoso la escena donde los antiguos clubes de poseedores de auto eléctricos, mírenle, porque estamos hablando, por favor, no te pones el grano de la imagen, ¿cierto? Estamos hablando del tiempo del Betamax. Claro. Estos personas le hicieron un funeral al auto, hablando sobre lo ridículo de cómo
tuvieron que crear leyes en Estados Unidos para quitarle el auto a las personas, porque ni siquiera querían que los conservaran, no vaya a ser que a otros se le ocurriera inventar lo mismo. Trataron de hacerlo desaparecer del mapa. Lo boicotearon. Por un error que un grupo de estudiantes en práctica le dijeron, háganse un auto eléctrico, para lesear. Pero están tan forrados en plata que crearon una filial de choros nomás. Así lo cuento en el documental. Y terminaron haciendo el mejor invento de la historia. Un auto limpio, un auto que no contamina, un auto que era mucho más barato. Y finalmente lo mandaron a las palas. Y es por eso que hoy día los autos eléctricos que sí existen, vale una increíble. Es casi para que no lo tengáis. Tímidamente están apareciendo autos eléctricos y hay compañías que están poco a poco desarrollando esta tecnología, pero lamentablemente en Chile hay un auto eléctrico de marca Mitsubishi, pero está a un precio que es demasiado alto, 30 y tantos millones de pesos por el pero es de ultra de lujo. ¿No? No, es un auto sencillo. Ultra sencillo, ultra simple, porque las tecnologías eléctricas que se utilizan ahora para los automóviles no pueden ser automóviles muy pesados ni muy grandes. Está el Volt, el Chevrolet, que han tenido que bajar la producción en Estados Unidos porque dicen que no está la cantidad de compradores necesarios. Por supuesto. Entonces, esto a propósito del geoterrorismo. Es como cuando la comida chatarra intenta vender ciertas ensaladas y digamos, puede decir, no, pero si estamos con usted, ¿pero de dónde? Oiga, son más caras que obviamente que la carne frita. El ingeniero Gaete dijo el otro día acá en nuestro programa, y lo ha salido repetido también en otros medios de comunicación, que él exigía la renuncia del ministro de Defensa de nuestro país, Andrés Alamán, porque él se habría reunido en Estados Unidos y le habrían indicado, le habrían advertido de la potencial ocurrencia de estos sismos. ¿Le puedo contar algo? A ver, yo una vez más y sin anestesia voy a replicar lo que me contaron ayer en la noche cuando estaba yéndome a mi casa. Un taxista, al que no conocía, pero que claramente era un caballero, no lo conozco, solo le he visto saber, pero se notaba que no era un fanático de estos temas. Sí me comentó, oiga, en mi casa lo ven harto usted, y toda la verdad que me da risa a mí, decía, era un tipo con una vida muy sana y normal, muy equilibrada. El hombre trabajaba, tomaba su desayuno, almorzaba, hacía una vida muy casera y no estaba metido en cosas demasiado complicadas en la vida, ¿ok? Pero me comentó lo siguiente, él vive en un departamento y la vecina de al frente, le digo, vecina, oiga usted que, perdona que lo explique así, pero tal como me lo contó este señor, me dijo, oiga usted que escucha Salfate y todo, se lo voy a decir usted nomás porque si no me viene a tildar de loca. ¿Ah? Porque como que el hijo con la mamá como que ven mucho mayonero, y un saludo para esas personas. Él le dice, ¿saben qué? Bueno, usted sabe que mi marido trabaja en la milicia, es un militar de alto rango, eso es lo que se entendía. Y le dice, oiga, yo ahora voy a ir a dormir a la casa de mi hermana porque hoy día va a temblar, porque me acaba de avisar. Esto está hablando del temblor del sábado. Perfecto. ¿Ok? Y no sabemos de cuán fuerte va a ser, pero va a ser fuerte. Entonces le dice, ¿qué? No, si más o menos la cosa que usted ve en la tele, le dice así, yo no cacho, pero mi marido siempre sabe estas cosas. Eso te lo contó el taxista. Me lo contó el taxista, va a decir la vecina de su señora. Y ella quedó así, pues ya, pues cachemos. Y luego la vecina el otro día llegó y me dice que llegó a la casa de la hermana, eso le comentando así como de comadre, y le decía, oye, ¿y qué están haciendo acá? Porque eran, no sé, por las 7 de la tarde, le dice, oye, no, nos venimos a quedar acá porque va a temblar. ¡Ya, estáis loca! ¿Por qué? Porque era un temblor fuerte. Bueno, no sé, pero ya que estáis acá, quédate, porque todavía tenían una buena comunicación familiar entre ellos. Su marido, por supuesto, está trabajando en otra región, está en una misión X. Salfate. Al tiro, para terminar. Y obviamente llega la noche y está con su hermana, y el marido tenía que decir, oye, ya pueden acostarse, son las 1 de la mañana, y decía, no, nos vamos a quedar jugando cartas y todo. Y cuando tiempo se levanta el marido y le dice, y están las dos viejas en las libras y digo, ve, todo calza, no sé si le hicieron eso, pero a lo que voy, es como que alguien se sabe, o sea, alguien sabe de esto, no me venga con joda. Está el mensaje en la cuenta de Facebook de Jaime Leiva, Jaime C, pero Leiva tengo una duda si ese es el nombre correcto, que escribió en su Facebook, horas antes del sismo del domingo, que había escuchado de personas cuyos familiares trabajan en ONEMI que efectivamente iba a ocurrir un sismo de gran intensidad y gran magnitud, que por lo tanto había que juntar agua. Se van repitiendo. Es que eso es lo que digo, ante la eventualidad. Yo encuentro que el gobierno es mucho mejor haciendo su pega, pase o no pase, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Pase o no pase, si nosotros creemos que algo es importante, lo vamos a comunicar igual. O sea, puntualmente, Salfa, ¿tú crees que la información tal como la recibió esa señora casada con un militar, tal como ese personaje... Hay información privilegiada. Hay información que se maneja. Hay formas de instrumentos que se pueden medir con antelación cuando algo va a ocurrir. Y el deber en el fondo de las altas cúpulas sería, a través de los medios de comunicación, a tu juicio, difundir esto.
la realidad que no se hace, la razón por la que no se hace es para no atemorizar, para no confirmar algo que les parece una información poco válida. Yo creo que existen tres posibilidades. La primera es no alarmar. Otra posibilidad es no creo. Y la otra es no quiero. Yo me voy a quedar con la última. No quiero porque obviamente no se quiere mojar el potito y no quieren que haya alguna especie, porque si lo informan una vez van a tener que informarlo siempre. Y si un día pasa algo y ellos no tuvieron cómo medirlo y no lo informan, les van a echar la culpa. Ahora, entonces es de protegerse. Pero Salfa, me voy a poner en la otra vereda. Okay. De repente aparece un chamán, un visionario, un psíquico, no tengo idea, que se llama Juan Montes, da lo mismo, y dice, mañana va a haber un diluvio, claro, y qué sé yo. Tampoco pueden hacer caso de cualquier persona que diga cosas. Por supuesto, pero cuando yo te cito que un militar le avisa a su señora, es porque seguramente la información, si o no, Felipe debe venir de una espiral de una cadena de mando, claro, donde hay una información regularizada. O sea, hay ordenamiento de la información ahí. No, yo no creo que ese señor... Pero no creo que lo haya escuchado del kiosquero. O sea, yo creo que él... Dígame. Es que a eso me refiero. El kiosquero en 1906, me refiero al diario El Mercurio, publicó, en base a la predicción de un marino, el terremoto de 1906, 10 días antes. Es la portada del diario El Mercurio de Valparaíso en 1906. ¿Y él lo supo cómo? Ahí, como dice usted, en una espiral de gente que sabe secretos que tú... Y soltó el tapo. Ahora, el punto, y eso es lo que siempre debaten los científicos, lo hablamos ayer con Marcelo Lagos, es que puede darse la circunstancia que una persona prediga un sismo. Lo que se busca es una técnica que permita predecir todos los sismos. Por eso claro. Y en el caso de Earthquake Alert, que van 800. Que de alguna manera ese geógrafo los ha emplazado, ha dicho así, bueno, que cuenten el secreto. ¿Cachai? Obviamente. Bueno, atención. Yo te preguntaba, antes de entrar al aire, te preguntaba, ¿qué sabes tú de eso? Porque tú tienes contacto directo. Sí, y me escribieron. La información ayer no la podemos entregar, pero hoy día en la noche, en exclusiva, vamos a hacer nuestra inscripción absoluta de la entrevista. Sí, exacto, de que hablamos con los brasileños. Y la verdad es que buenas noticias. No me refiero a buenas noticias de que va a haber o no va a haber terremoto. Buenas noticias respecto a que tienen un regalo que hacernos ellos. Y saber que lo único que le puedo decir es que no que lata que no lo dije ayer, porque esta idea no es de andar achuntándole y andar así como obteniendo un reconocimiento, pero el temblor de Japón lo dijeron ayer a las 4 de la tarde. Entonces cuando alguien dice no se pueden predecir... Salfa, actualmente... No sé, yo creo que sí. Las manifestaciones de la naturaleza, las más caóticas, las más dañinas, huracanes, tifones, avalanchas... los terremotos y los tsunamis estarían quedando como solitos en el área de lo no predecible, ¿no? Exacto. Todos los demás, y durante muchos años, con un estudio tú sabes que el muy clima, afinado hasta hace 20 años, el clima no era predecible. Decían, claro. ¿Por qué? Pero obvio que no se puede decir, porque las condiciones climáticas las presiones dependen van de que cambiando. Con minutos. Y hoy día, con 24 horas de diferencia, o 12 al menos, las chuntan casi más del 90%. Mira, qué bueno que están tocando ese ejemplo, porque se lo planteé ayer a Marcelo Lagos. ¿Ya? Porque él dice, bueno, lo que busca la comunidad científica es un modelo que permita adelantar todos los sismos. Que esos son modelos científicos. Poder repetir ese experimento y saber que sea un esquema que sea permanente en el tiempo. Aplicable. ¿Por qué entonces nosotros todos sí le creemos al informe del tiempo, cuando el informe del tiempo jamás puede determinar con certeza al 100% las condiciones los cambios que van a suceder hasta una fecha determinada? Todos hemos sido testigos de ellos. A mí me tocó trabajar todo el tiempo. Te dicen, el informe de acuerdo, porque ¿cómo se hacen los pronósticos del tiempo? Toman la información que recogen las estaciones meteorológicas y les dan un valor a cada una circunstancia. Por ejemplo, hay una zona de alta presión, no sé, 1000 tantos hectopascales, y eso lo transforman en una cifra. Luego el nivel de humedad en otra cifra, esto en otra cifra, más una variable. Y todo eso suma una conclusión. Se mete en una fórmula matemática y eso da un resultado que es otro número. Y de acuerdo a ese número se tabula y se dice, bueno, hay un 90% de posibilidad de lluvia. Pero puede que no llueva. Entonces uno dice, bueno, ese pronóstico sí tenemos certeza, a pesar de que no funciona de forma concreta y correcta. Porque entre que lo digo y el tiempo que estoy diciendo pueden pasar una serie de cosas. ¿Por qué no aplicamos el mismo criterio de rango de fiabilidad para estos predictores de terremotos que quieran mostrar sus conocimientos, sus tesis? Exactamente, porque obviamente la ley de gravedad o la aceleración de 9,8 metros partido por segundo al cuadrado funciona relativamente en el planeta en todos lados. Pero ojo, hay que entender de que hay una cantidad de cosas que pueden llegar a parecer mágicas que quizás la gente no lo sabe, porque a todos yo creo que se lo pasaron en el colegio.
Si yo caliento agua, salen burbujitas y todo lo demás y se calienta, punto. Pero pasa que, pasado cierto rango, sucede algo mágico. El agua deja de ser agua y comienza a convertirse en vapor. Y eso es cuando obviamente llega a los 100 grados al nivel del mar. Porque si yo lo hago más abajo o lo hago más arriba, la temperatura no es la misma. Claro. Vale decir que las condiciones que, porque nuestra percepción, porque ¿cuál es el sistema de medida? El cuerpo humano con sus 5 sentidos. Entonces cualquier cosa que esté dentro del rango de que no parece verdad, porque esta mesa estaba ayer y va a estar mañana. Pero cualquier científico de tomo y lomo y peso te va a decir, esta mesa no es para nada la de ayer, porque la cantidad de estructura atómica que hubo de cambio fueron tanto que esto es otra cosa. Lo que pasa es que parece estable ante la sensibilidad limitada de nuestro ojo, tacto y todo lo demás. Pero toda la cantidad de fenómenos que transcurrieron de un minuto a ahora, que como dijo el que sabe, esto está en constante cambio, y existe una interdependencia. Sí, hasta Gautama y me dolió. Que se sepa. Oye, de hecho, otro ejemplo que es bastante concreto para esto que estamos hablando, que es de las condiciones de terremoto. Lo del tiempo me parece genial. Aplicar conocimiento de terremoto con una certeza del 100, pero con ganas de hacerlo por lo menos. Que sea un pronóstico. Claro, ahora decir... la información que tenemos, hay alguna posibilidad. Pero se lo quema un poquito de lata, porque igual yo, fuera el CEO, mi padre, viene sale, todo lo respeto, cuando dicen no se puede, me parece un poquito medio patrullado. Así que no se puede, no se puede. Una cosa, Eduardo, muy clave. Si Eduardo dice, mañana va a llover por tales y tales y tales indicadores, y no llueve, la gente no se subleva y no dice, oh, algunos haremos un chiste. Porque sacaron el impermeable y lo sacaron a pasear. Claro, saqué el paraguas y anduve como tonta toda la tarde dando vueltas con el paraguas, pero de ahí no pasa. Entonces, cuando tú puedes establecer un patrón aplicable a distintos movimientos telúricos en que existe una cierta probabilidad de poder anticipar, aunque no pase, para poder relajar igual el tema. Existe una preparación. Sí, está bien, pero ¿no te parece que es mejor? Sí, pues, por eso te digo. Oye, existen posibilidades. Los huracanes son lo mismo. Los huracanes se dicen, tiene una tormenta tropical que se puede convertir, de acuerdo a la fuerza de los vientos que giran sobre el eje, en un huracán. Ahora bien, puede que no se... Esa depresión primera, después tormenta, después huracán, puede que no se llegue a convertir en un huracán. Porque pasaron otras cosas. Que se prepara para eso. Se desvió, se fue, entró antes se diluyó. Y no hay nada que lamentar. Y la gente feliz porque están preparados. Y para cerrar lo mismo. Y esto por lo que me molesta. ¿Sabe por qué no se hace ese camino, creo yo? Porque la comunidad científica estable responsable de eso ya le puso una muralla y dice no se puede hacer. Así que por eso yo creo que nadie lo intenta. No investiguemos más porque no se puede. Yo creo que un problema es ser tan enfático en decir que no se puede, porque ya nadie sigue invirtiendo en eso. Ahora, ¿por qué Gaete no presenta esto ante la comunidad científica? Es lo que presenta. Sí, pues. Pero si está publicado completo. ¿Dónde está publicado? Está en el sitio, que no me lo sé de memoria. Lo que decían ayer, y yo se lo escuchaba a varios científicos que lo miran con cierto desdén porque dicen, bueno, el ingeniero no es científico. Ok, pero... Ya, pero esas son tonterías. Sí, por eso, son tonterías. Pero partiendo, porque no accede a los círculos científicos. Los círculos científicos en nuestro país son conocidos. En Valdivia hay un centro de estudios científicos importante. No accede a ello y le dice, mira, con humildad les digo que esto es lo que yo he investigado. Y lo dejo a disposición de ustedes. Es que saben que él... ¿Te acuerdas que el viernes dice que lo ha hecho? Él trataba de explicarlo el viernes y nosotros evidentemente no entendemos nada. A ver, yo tengo otro dato. La gente de los brasileños, que supongo que tienen un grado de popularidad quizás mundial un poquito más alto, porque como llevan más tiempo publicando, y son muy transparentes, dicen, oh, nos equivocamos en 40 kilómetros, lo que ella... cortito, para terminar. ¿Son los brasileños, para que la gente sepa, porque tú hablas de los brasileños? Radioquake Alert, un grupo de brasileños que a través de una página comenzaron a predecir terremotos y sismos, en donde el mínimo de tiempo fue 5 horas y el máximo 2 días hasta 3. ¿Y le han achuntado? A 800. Y es por eso que tiene todo. Y ellos dicen que fueron al principio, cuando partieron con esto, a mostrarse al resto, y el portazo en la puerta se escuchó en todos lados, que eran apestados. Y yo entiendo, uno se enoja, pero... ¿Por qué la comunidad científica ¿sabe por qué? Cierra esa posibilidad? Yo solamente te puedo dar... Mira, yo quizá el ejemplo... No creo que la comunidad científica sean cómplices de estas manos negras. No creo, pero sí te voy a contar, pero que sí existe una especie de complicidad que tiene que ver del mundo académico, que ocurrió con Freud. Ocurrió con el que inventó la clave Morse, inventó con muchas cosas, y es con lo siguiente. Te voy a dar un ejemplo que me voy a disparar un poco, pero es un hecho fáctico real. El máximo y más titulado terapeuta norteamericano, que estaba encargado de la sede de psiquiatría en Harvard, cuando él se le ocurrió salirse un poquito del rango y decir, ¿saben qué? Yo estimaría
que quizás los secuestros extraterrestres no corresponden tanto en esquizofrenia global, sino que posiblemente sea un hecho físico de facto. Dijo eso y quedó sin pena. Lo echaron, o sea, se salió y digamos, y con eso y renegar toda la capa académica estable, lo echaron pero de una, lo suspendieron, le sacaron título y todo. Stephen Hawking mencionó la palabra extraterrestre y de inmediato dijeron que este pobre caballero poco menos que está senil. Sí, ya está enfermo, claro. Salvo sin ir más lejos, la comunidad científica frente a sucesos como milagrosos en la medicina, cuando una niña que no podía caminar camina, cuando un enfermo que está dado de muerte logra respirar, cuando alguien sale del coma después de 7 años, la comunidad científica tampoco se lo puede explicar y son bastante agnósticos con respecto a los fenómenos que son paranormales, en este caso religiosos, en este caso milagrosos, pero son bien descreídos. Es que eso pasa, yo creo que cuestionar, yo lo exijo, es una obligación. Hasta el mismo el que sabe dice, no me creas porque yo te lo digo, velo, experimentalo y si te sirva, tómalo. Y yo creo que ¿podemos hacer una recapitulación? Porque aquí Héctor Lagos nos dice algo muy sencillo. ARP, Estados Unidos y Sur a Rusia trabajan con magnetismo, ondas radiales VHF y UHF. Todos estos son elementos que causan movimiento. Y segundo, ondas radiales que mueven metales, minerales. Y en todos los países sísmicos tienen muchos minerales. Es jugar con imanes. Porque todo calza. Por supuesto, es como poner con un solo separado por una hoja cuaderno 2 imanes y uno puede jugar con ellos. Sin embargo, Pedro Gaete ayer mencionó que no se puede provocar un gran sismo de forma artificial o amplificarlo porque se tiene que volver a generar el geomagnetismo natural de la Tierra. ¿Cuándo podría estar lleno el estanque? En diciembre. Qué curioso. Coincide, para temer para todos nosotros, con la famosa fecha de las predicciones del 2012. Tenemos una nota al respecto, porque aquí se junta todo y qué no decirlo. Ahora sí que todo calza, por favor. Este año 2012 es un año que para muchos puede terminar con serias consecuencias. Es que varias tesis hablan que el 2012 podría significar un año de cambios, términos a procesos y para los más apocalípticos, el fin de los tiempos. Misterio rodea este año, el calendario maya anuncia grandes cambios, una catástrofe natural, la destrucción de nuestro planeta o simplemente una nueva mirada. Es el enigma con el cual viven millones de personas. Uno de los misterios que rodea este año es bastante cercano a los chilenos, porque investigaciones realizadas indican que en la isla Juan Fernández hubo presencia maya y es conocida como la isla apocalíptica. Uno de los libros encontrados de los mayas indica que existirían acontecimientos astronómicos y que podrán ser observados solamente desde una pequeña isla perdida en medio del Océano Pacífico, donde se podrán apreciar fenómenos astronómicos que podrían desencadenar una serie de cataclismos a nivel planetario. El arqueólogo estadounidense Jim Turner, especializado en la arquitectura maya, dice haber hallado en el lado sur de una de las islas de Juan Fernández un monolito maya de 45 metros de altura, compuesto por una imagen de un dios. El investigador descubrió que las esculturas encontradas son mayas y coinciden con lo que los mayas describen, una isla apocalíptica, donde se podrá presenciar una serie de fenómenos, un verdadero enigma. Nuestro país fue afectado por 2 intensos movimientos telúricos. Imágenes desde el observatorio Cerro Tololo el día domingo registró una alineación de planetas entre la Luna, Venus y Júpiter, un fenómeno astronómico en un año señalado por cambios. Una alineación que se genera en momentos que en la Tierra comienzan a sentirse cambios. Es un año apocalíptico, el 2012. Estos fenómenos son una antesala de lo que viene. Es el gran enigma que rodea el 2012. Otro dato más, que por qué quieren a Chile, por qué emplazándose en el sur de nuestro país. Fíjense que hay una edificación que contra todo, lo voy a decir una vez más, pronóstico de parte de los historiadores y los antropólogos, los mayas, que no eran navegantes, llegaron hasta Chile para edificar un punto que, qué curioso, es de donde se es testigo por primera vez cuando el alineamiento planetario del 21 de diciembre del año 2012 ocurra. Como ser humano de la Tierra, el primer elemento de ese fenómeno va a ser visto en ese único punto de la Tierra que es Chile en su pleno sur. Es además el día del equinoccio de verano. Y él dijo, Gaete, que va a ser un mes complicado en diciembre. ¿Por qué? ¿Por qué? Se lo cuento así, cortito comercial. Ya, no, pero ya una galletita nomás. Oye, saludos para todos los que están de cumpleaños. Vamos y volvemos. Y además, la abeja apocalíptica, la abeja maya, aquí,
Esto que nos mandan por Twitter, Benjamín, @StarBenja, dice... Esto lo dice, y lo voy a, si quieres lo muestro, dice... El general Pinochet tenía conocimiento del gran terremoto del 85. ¿Qué? Y dice, ¿por qué? Ya que se llevó todo el gabinete a Punta Arenas una semana antes. StarBenja... Eso es lo que dice él. Dato... Eso puede ser coincidencia también, pero coincidencia, una opinión. Pero es sabroso. La teoría del shock que tú has explicado más de una oportunidad. Sí, porque usted me llegó con ese dato. Busca que las sociedades se enfrenten a momentos terribles, porque así los que están en la administración del poder tienen a un pueblo vulnerable y pueden implementar las medidas que estimen necesarias. Por supuesto, porque... Ahora, en este caso, habría una confabulación de los gobernantes, o sea, porque Pedro Gaete dice, esta información se puede entregar, o se ha entregado a las altas cúpulas de los gobiernos y no han querido ir. De alguna manera no han querido atender esto. ¿Será una confabulación entre los poderes y las manos que producen estos terremotos? ¿O estos presidentes sin lugar a duda, y gobernantes también están colgados, no saben? ¿Cuándo no ha habido sin lugar a duda, en algunos casos, derechamente, la comunicación es directa y la confabulación es perfecta. En otros, claramente, es de una ignorancia y de vivir al alero, digamos, del oleaje que otros forman. Sin embargo, al propósito que estamos tocando el tema de fin de año, quiero recordar literalmente, con comillas y todo, de las palabras del propio señor Pedro Gaete, que de alguna manera nos tiró un tejito. Nos dijo, ok, por ahora relájense, tranquilos, así, nada que temer más allá de cualquier cosa que ocurra, pero diciembre... Atención. Porque se va a Don Pedro, usted que se maneja bien respecto a los rangos y a los ciclos, ¿cuándo sería donde el pulso geomagnético natural volviera a estar completamente usable, recargado, a través, ya sea, hablamos de ciclos solares, en fin? ¿Cuál es el periodo que queda después de que se haya ocupado toda esta fuerza natural hasta que vuelva a estar con el estanque lleno una vez más? Bueno, Andrés, esa información es complicada, pero yo creo que hay que ir transparentando, y diciembre es un mal mes. ¿Diciembre? Sí, diciembre. Diciembre de 2012. Qué loco, porque... Qué desgraciado. O sea, eso es lo que yo siempre he temido, que en algún momento, tratando de colgarse de esa injustificada paranoia que todos tienen con la famosa fecha del 2012 y con el día 21 particularmente de ese mes, es que traten de alguna manera de crear una gran puesta en escena teatral, claro, en donde todo el escenario va a ser el planeta Tierra, y quieran causar algo similar con la sencilla razón de tener la justificación maya, cosa que jamás lo han hecho, y de querer crear una especie como de apocalipsis artificial. Eso es lo que yo más sé. Vamos a volver a lo que hablábamos hace un rato. Decíamos, el mejor negocio para el diablo. Esto sucedió ayer en una conversación que tuvimos en vivo por teléfono con Pedro Gaete. Él nos anticipa esto, que fue lo más revelador de toda la entrevista. Habló que estas condiciones, ¿cómo tú le has llamado? Que son armas escalares. No. Las condiciones que el planeta va a reunir en términos de... Exactamente, de que vuelva a recargarse el sistema geomagnético. Que se recarga el sistema geomagnético, se vuelve a producir lo más pronto en diciembre de este año. Sí, y ojo que hay que entender que si es que estas armas famosas utilizan la potencia de los desprendimientos de masa coronaria y todo, en eso sí están de acuerdo los astrofísicos y demás astrónomos, es que las peores ondas de tormentas solares van a ocurrir en el primer semestre del 2013. Así que... O sea, no es azaroso que digan que efectivamente a fines de año... ¿Cachai? Entonces, hay una coincidencia. Entonces, ¿a qué se refiere? El comentario que acabamos de hacer de que había sido la gente que el gabinete se había llevado una semana antes, hay una persona que dice acá, Hanbal 1974, es cierto, de hecho a un amigo le avisaron este viernes por el sismo que ocurrió este fin de semana, le avisaron del sismo de este fin de semana y los acuartelaron antes de ellos. Claro, o sea, hay información privilegiada. Eso tiene un matiz respecto a lo de Pedro Gaete. No, por supuesto. Lo de Pedro Gaete lo dijo antes de. Y lo esa dice, persona y lo dice para ayudar de. Y lo dice para proteger a una comunidad, como patriota, como el bien se llama. Yo creo que el valor intrínseco de su información es que lo dice antes que pase. Después que pase pueden ser muchos los que pueden decir, pero ya lamentablemente el valor pierde fuerza del argumento, la información pierde fuerza. Ahora, Salfa, para ir un poco cerrando el tema que tiene que ver con la producción de terremotos y las teorías de Pedro Gaete, lo más valioso es la capacidad de poder predecir los siguientes movimientos para poder responder, quizás no saber
tan luego, algún día se sabrá, pero no tan luego, quién lo genera. Pero sí, a través de las mediciones que él ha podido investigar, ahora, poder anticiparnos a esto y funcionar como una sociedad más ordenada. Aquí, digamos, hay dos líneas que quizás en algún momento él mismo u otra persona nos podrá explicar, y es que a veces quizás el sistema funcione no de una forma tan teledirigida, o sea, provocada, sino que donde iba a ocurrir un pequeño sismo, ellos les aumentan el volumen al punto de que eso lo transforman en otra cosa. O sea, lo que es un fósforo lo transforman en una fogata, finalmente en un incendio. O sea, también existe el fenómeno de multiplicación de amplificación, sísmica. claro. Amplificación Por eso sísmica. le llaman armas escalares. Es porque agarran algo, pum, y lo multiplican por un factor que hace que naturalmente se amplíe de forma instantánea. Oye, una pregunta que queda ahí dando vuelta a propósito de esto, y que se han venido escuchando voces que dicen que había gente que sabía, gente que trabaja en la ONEMI, otro que un alto rango del ejército, Lo planteo así. ¿Qué pasa si la autoridad dice, tenemos conocimiento de que este domingo va a haber un terremoto en Santiago? De aquí al domingo la gente va a huir, va a escapar, puede haber una psicosis colectiva, puede haber una sensación de miedo, un puede colapso en los supermercados. Pueden haber muchas cosas. Imagínense el panorama, lo que puede significar. Sí, claro. Okay. La gente entonces dice, ¿saben qué? Se pierde plata, etcétera, claro. etcétera. Entonces dice, ¿saben qué? No podemos decir esto porque económicamente no es rentable. Colapsa el sistema. No, ni siquiera porque sea económicamente no rentable, que también no, sino que pueden haber más muertos por la histeria, por el miedo, una serie de cosas. Ok, ahora, eso puede ser una cosa. Y que yo podría entender que la autoridad, si es que efectivamente es cierto esto, que la autoridad tome esa determinación. No lo digamos porque si lo decimos va a ser peor y va a quedar menos. Claro. Ahora, pero si lo saben, si saben que efectivamente existe la posibilidad de un terremoto el día domingo, por ejemplo, ¿cómo es posible que los pillen con los pantalones abajo? Me explico, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo es posible, si saben, una cosa es que no lo avisen, pero la otra es que estén preparados? Que ellos estén preparados. Exacto. Que no estén los pilotos donde tenían que estar, que no estén los marinos donde tenían que estar. Lo que demuestra que no lo saben. Claro, porque, o que probablemente porque no creo que sean tan canallas sabiendo que no estén preparados. Y sería la oportunidad de Eduardo para quedar como reyes. O que probablemente existe un sistema de descomunicación o existe casi prácticamente toda una coreografía para funcionar de esa manera en estos casos. ¿Por qué lo digo? Porque si aquí yo me voy a involucrar personalmente, a mí se me ha acercado un informado de distintas áreas para contarme cosas similares y personas que están en actividad, digamos. Y se me ha acercado por distintas razones y algunas las he incluso dicho en este programa, que fue como este carabinero, este capitán que me dice, ¿sabe qué? A mí no me vienen con cuestiones del sistema marciano, no, porque yo tuve que cargar uno con todo desagrado. Y veía como todos los otros 20 pacos, lo digo con todo cariño, que están en el Plaza de la Serena, se le cuadraban así como, y porque era un tipo así duro, recho, ¿no? Pero él decía, a mí no me vienen con cuestiones, a mí, yo sé existe o no existe, a mí no me vienen con cuentos porque yo tuve que cargar uno, me tuve que quedar callado, nunca me habían amenazado, que se cree, bueno, está muy enojado. Esto con respecto a los extraterrestres. Por ejemplo, entonces me refiero a que hay una cantidad de cuestiones que obviamente, ¿cuál es el verdadero poder? El control y el secreto de manejar algo que tú no puedes. Por muchos años, digamos, la iglesia y los gobiernos intentaron un poder increíble manteniendo a la gente analfabeta. Estaba prohibido aprender a leer. Porque si la gente aprendía a leer, podía poder llegar a pensar por sí misma. Entonces, solamente, ¿cuál era la versión? La oficial que se contaba, por ejemplo, los domingos en la mañana. Y sigue funcionando ese modelo en países de muchas África, partes. Y que lo tratan de mantener así. Entonces, ¿por qué África, que es de donde surgimos, sigue estando en un lugar primitivo? Porque se han encargado que se mantenga de esa manera. Porque es un continente riquísimo en metales, tantas otras cosas. Y mientras no haya una ley imperante, mientras no haya civilización, tal cual como la conocemos, se puede hacer y deshacer lo que quieran con él. Yo estoy un poco en desacuerdo contigo, Magdalena, porque no creo que el gobierno no llegue a saber, porque lo que plantea Eduardo es lo mismo que está en la consecuencia de lo que dice Salfate. Mantener a la gente desinformada es mucho mejor que mantenerla informada, sobre todo... Eso es lo que yo dije. Momento, déjame terminar para yo poder argumentar lo que te estoy tratando de decir. En definitiva, es decir, que si nosotros, durante toda la historia que nosotros ya conocemos que somos un país sísmico, no hemos invertido en esa historia, ¿cómo vamos a venir a invertir ahora? Pero Juanjo, no es eso lo que dijimos. Lo que dijimos es, si estos gallos no quieran compartir la información, ya, ok, se la callan. Pero es la oportunidad, teniendo el dato, de quedar como... ¿Cuántas cosas no sabemos? Escúchame,
de ellos quedar como reyes. Claro, pero... Tenemos el dato, va a temblar mañana, entonces mi equipo, la ONEMI, fantástico, y yo, poderoso, quedo como príncipe, que gasté todas, que soy seco. Sin embargo, quedan como salmono, porque no aprovechan la información. Pero fíjate que ellos me acuerdo... No la saben. Pero perdona que use esto como fuente referente, pero... Fíjate que hay un dicho en la película Independence Day, es el Día de la Independencia, que es cuando llega una invasión extraterrestre, que a la escoba y logran agarrar al presidente de Estados Unidos y se lo llevan al área 51 y lo meten y de repente ve que hay una instalación bajo tierra y que hay marcianos, naves, y dice, ¿y esto de dónde salió? ¿Con qué se pagaba? ¿Por qué yo no sabía de esto? No, para que pudiera negar sin mentir, señor presidente. Claro. Quizás algunas áreas de poder, digamos, los militares, digamos, claro. Claramente, a ver, históricamente, junto con la iglesia, los que más siempre han sabido y están 40 pasos adelante son los militares, digámoslo. Claro. Ellos son los que manejan la tecnología, están las grandes inversiones ahí. Entonces, por eso vuelve, y estás de acuerdo conmigo, sí, la autoridad no sabe. Claro, pueden saber ciertas cúpulas de los militares, los marinos, la inteligencia. Basta ver a Gisbert nomás, el que no sabe. Línea directa. Pero entonces, ¿por qué no capitalizan de eso? Bueno, porque a lo mejor hay que invertir mucho de lo cual no están dispuestos a hacer. Pero el punto es, mira, por ejemplo, para el gobierno de Piñera... ¿Cuánto se demoran en negociar con un grupo así de la población de Aysén? No, pero son cosas distintas. Estamos de acuerdo que son cosas distintas, pero tiene que ver con el diálogo. Que han cuestionado tanto la labor... Darle causalidad a la mejor información. Para el gobierno de Piñera, que han cuestionado tanto la labor de durante el terremoto, podrían haber estado alerta todo, el más mínimo temblor, ¡pum! No sé, haber actuado y haber dicho, ven que nosotros lo hacemos distinto, y se habrían ganado todos los porotos que los necesitan porque están muy mal evaluados. Los necesitan. ¿Por qué no lo hicieron? Es porque a lo mejor efectivamente no lo saben. No, tampoco podemos... Mira, lo menos sensato creo yo en la vida es negar cualquier cosa a priori. Si no lo sabes, por lo menos pondría atención a las personas que hoy día hablan y dan casi una teoría con certeza. Viene un señor y dice, atención a eso. Viene un señor y dice, tengo la posibilidad de predecir un terremoto. Lo menos sensato es decir corte, chante, imbécil y todo lo demás. Lo menos sensato es. Lo más sensato es escuchar. A ver cuál es la tesis y planteémosla, que traiga un grupo de expertos, la analizamos, la discutimos, la hacemos pebre de expertos. Y de ahí no lo pescáis más. Y de ahí no. O lo consideráis por lo menos, si es que viene con una lógica y con un grado de asertividad importante. Así como también creo que no es sensato creer de buena a primera todas las tesis de que dicen que sí sabían y que son toda una manga canalla. Dejemos también un poco de criterio y sentido común. Jennifer Warner y la